siento? ¿Se ¿Voy a sienta? levantar? Bueno, mira, de pie, que así vamos a hacer la bienvenida. Empezamos así, Dejadme mejor. ¿Queréis creer que no me ha dado tiempo de darle 2 besos a mi Almudena? Oh. Solo hemos hecho un viaje en tren juntos, ¿sabes? Exactamente. Y es que cumplimos nuestras bodas de plata de amistad. Sí. 25 años. Sí, justo. Desde el 2000, que tengo el honor de conocer a esta encantadora mujer, excelente profesional, pero sobre todo una bellísima persona que yo tenía muchas ganas de que viniera para charlar con nosotros. Quiero agradecer también a Gerardo, que está por aquí. ¿Dónde está? Ahí. Ah, míralo. Un fuerte aplauso a su pareja, Gerardo. Que le hemos pillado que no le gusta el protagonismo, pero lo tiene porque es en estos momentos el gran pilar profesional y personal de Almudena Cid, y hay que decirlo. Bueno, quiero agradecer de entrada que hayáis venido. Arrancamos la platea, así mientras va viniendo gente. Llegáis tarde, os habéis perdido media cita ya. No, di que es Luego mentira. luego vamos preguntando. Que es mentira. Inma y amigos que van viniendo y se van incorporando en este día que amenaza lluvia. Joder, hemos salido de Madrid lloviendo casi. Sí. Y dice, ¿qué ropa me llevo? Y se ha traído... No, es que yo iba a traerme... Es que no pensaba que era día para sandalia. Digo, voy, cojo unos botines. ¿En qué momento? Se me están achicharrando los pies. Y dice, yo llevo una rebequita. Digo, te sobra todo. Vamos, ya Madre venir mía. en pijama. Bueno, primero agradecer al Ayuntamiento de Alaurín de la Torre. Aquí está Manuel López. Como siempre, muchísimas gracias. Aquí al pie del cañón. Y eso que está nervioso, porque mañana hay un Real Madrid-Barça importante y está por si lo llama Xabi Alonso. Vamos a ver que las cosas no pintan más, ¿verdad, Gerardo? A ver mañana. Últimamente. ¿Hay alguno del Barça, José Luis? Tranquilo, disfruta de hoy. Mañana es un día. Estás a tiempo de hacerte el Madrid. Bueno, sobre todo muchísimas gracias como representante también del Ayuntamiento, a todos vosotros por venir a pasar un ratito de charla con nosotros y especialmente a Almudena, porque tiene una agenda que dice, estoy viajando más ahora que cuando era Gimnasta. profesional. Pero es que la reclaman y vais a entender el por qué con esta charla que vamos a hacer. No solamente es que tiene un bagaje importantísimo profesional, sino personal también y cómo lo comunica. Y por ahí va a ir, ¿no? La charla va a ser sobre todo, la Almudena gimnasta fue pasado, ahora hay otra Almudena y va a haber un futuro de Almudena mucho más bonito y luminoso que el que ella tiene. Quiero agradecer a M. de Mar. ¿Dónde está Mar? Aquí está. Un fuerte aplauso para ella. ¿Que la ha organizado? Por favor. Que es el alma mater de aquí, de la platea. Arrancamos la temporada con Almudena Cid, vamos. Y con un regalo que viene para ella. ¿Pero qué es? ¡Ay, qué mono! Ella es más guapa, ¡Ay, me encanta! es muy graciosa. A ver, muéstralo porque tiene cositas muchas que gracias. Fernando Corella, que sabéis que es nuestro dibujante y que tú conoces, me ha dejado una carta para ti. Pues- Está teatro. Sí, está el cine. ¿Cine? Ojalá algún día me veáis en la gran pantalla como Dios manda. La veremos. Porque es que en la única peli que salgo me ahorcan. No me digas. Y encima hay una sombra que hace... Ostras. Entonces Pero, me gustaría... nombre del Bueno, doy director. un grito, ¡ah! Se llevan a mi hijo y luego ya... ¡ah! ¿Sabes? Entonces, bueno, eso. Teatro, amo el teatro. He tenido oportunidad de subir a un escenario. Almería, los Juegos del Mediterráneo, el Indalete. Sí. Luego, esta figura que representa... Bueno, de esto vamos a hablar de las esculturas de mi abuelo, luego lo tocaremos. Que el hombre, pues la palabra reciclaje la descubrí por él, porque él reciclaba cosas del campo y hacía esculturas, como es esta, que me dedicó a mí, con unas llantas de una bicicleta. Él creaba esos supuestos aros olímpicos. Qué bueno. Y bueno, esta es la figura que está allí en el Rincón de los Engendros, con un fetiche que dice que me protege. Y luego el primer libro de Olimpia. Que tuve el honor de presentarle. Sí. Era yo. Y María luego yo Castro. estoy en un fotocall que me atreví a ponerme en mono porque yo he competido en mono. O sea, y una de las cosas que hice, además de alargar mi carrera deportiva, era atreverme a ponerme con un mono ceñido sin faldita ni nada, porque se viera la figura de la mujer, reivindicando el cuerpo de la mujer. Y me puse en un fotocall otra vez en mono después de unos cuantos años, oye, que hay que tener su valentía. Y luego la cinta que representa pues el constante movimiento, ¿no? Esta es la interpretación que hago yo. Sí, y se deja algo importantísimo que no tiene nadie. 4 finales olímpicas. Bueno, ya lo doy por hecho, pero no le doy importancia ya. Que es Atlanta, Sydney, Atenas y Pekín. Bueno, y otra cosa, Cuente. los tacones. Y los tacones. Sí, porque cuando yo me retiré, Paloma del Río, que bien conoces, me dijo,
bueno, dijo en la retransmisión cuando yo me estaba retirando, Almu, ya te puedes poner tacones. Y entonces ya cada vez que me pongo unos tacones me acuerdo de ella. Así que ahí están los Pues tacones. ese es el dibujo que ha querido, como homenaje a guay. Almudena Cid, pues el gran Me Fernando encanta. Corella. Luego le hacemos una foto y se la enviamos. Bueno, que sepas que me estoy construyendo mi casa y bueno, ya tengo el primer cuadro. ¿No? ¡Qué bonito! Sí, claro. Bailarín. Sí, tengo que buscarle Muy sitio. bien. Ahora hay que conseguir la película en DVD donde la ahorcan. Ah, se llama Errementari. Rementari. Sí, Bueno, el herrero y el diablo. Pues, claro, pues mira, la ponemos ahí que presida está nuestra Almudena con este gesto tan bonito. Y vamos a iniciar la charla. Pensad que luego ahí el grupo Pierola nos ha dejado un vino. Hola Ana, ¿qué tal? Bien, esto es como nuestro amigo Jorge Blas, que hace salir a la gente, pues nosotros igual, llamamos la atención de que llega tarde para que pase un poquito de vergüenza, un poquito, nada, un momento de que no me vea nadie, pues ahí estamos. Además Jorge Blas, que le estaba recordando, es íntimo amigo nuestro, además con Almudena tiene una amistad tremenda, fue el segundo invitado que tuvimos en la platea, y no fue el primero porque como era el primero, no sabíamos cuánta gente iba a venir y no íbamos a hacer, cometer el error de que el primer invitado no hubiera nadie. Entonces hicimos una cata de vinos con Jesús Flores. Cuando vimos que ya el ambiente era potente, el segundo día, que lo hicimos dentro, ¿te acuerdas, Manuel? Vino Jorge Blas y estaba lleno de niños que querían... ¿Cómo se hace este truco? ¿Cómo se hace este truco? Era la pregunta del millón. ¿Pero cómo se hace eso? Claro, No se que puede. los niños no saben que luego aprenden en la vida. Exacto. Es que para hacer fácil lo difícil hay que trabajar mucho. Y para hacer cosas mágicas y que parezca que, wow, esto es imposible, hay detrás mucho trabajo artesano, mucha minuciosidad y mucha dedicación. Así que la magia tampoco es La magia una es muy cosa bonita. que ocurra porque sí. Bueno, has visto, ¿no? Qué edad más jovencita. Sí. No Ellas había- son gimnastas, ¿no? Sí. Ya. Me acuerdo que cuando vino en febrero de 2017, Almudena vino a la primera charla. Y lo hicimos en la Casa de la Cultura porque como era febrero y aquí empezábamos, no estaba esto tan bonito como ahora. Claro, es que Y no recuerdo hay. que vino un grupo de gimnastas de Sevilla que ponían Almu, eres nuestra inspiración. Niñas que ni habían nacido cuando Almudena competía. Lo bonito que era eso. Bueno, pues aquí hay gente mucho más joven que veo ahí, ¿eh? Ese grupo de jóvenes. Y luego está la mamá de Sí. Javi. Está la mamá de El Javi. director de Emparejados. Ah, de está el ahí. programa de Joaquín. Ha Bueno, venido a verme. Y luego bueno, te qué doy un ilusión. super abrazo. Fuerte Es que la quiero un aplauso montón. a la mamá de Javi. Sí, Isabel, ¿no? ¿Ves? Isabel. ¡A Isabel! ¡Aplauso! No, es Fuerte. que tengo que decir, mira, esto es importante. Yo doy mucho las gracias a las personas que confían en mí, Claro. saltando un poco al vacío, igual que Sergio Peris Mencheta, que es un grandísimo director de teatro y también actor. Él fue jugador de rugby y no se pensó en meterme en esa cocina de 26 actores y cuando me llamó para meterme en esa función, yo le pregunté, a ver, que yo no he hecho nunca teatro y me dice, Almus, que yo lo quiero una persona comprometida y de eso no tengo ninguna duda. Sí. Y efectivamente Y apostó cuando por ella. ocurrió dijo, ves, yo sabía que tú no me ibas a fallar. Y con Javi, yo no sé si ha sido algo así, pero él dijo, que sí, que te veo, que te veo, que te veo. Y ahí estaba yo en Antena 3, pues llevando un concurso con gente gritando porque se iba a llevar dinero, intentando calmar a las fieras. Pues ese mi Pues ya Javi. está. Y la mamá. Y luego, fíjate, está ahí, que ayer le dieron el premio Princesa de Asturias, está la Serena Williams ahí. Se parece un montón. Ala, qué Claro, dice, ha venido de los Princesas de Asturias. Qué Bueno, malo ¿quién más es, hay ¿eh? por ahí? ¿Quién más hay por ahí? Bueno, amigos y Amigos. habitualmente... ¿Qué? Venga, ¿Sí? que tenéis sitio Venga, todavía. que hay sitio. Venid, que estamos Bueno, en además, familia. Pero es que además son habituales de aquí, o sea que mucha gente repite... Pensé que se decía que habitualmente llegan tarde. Llegan tarde, porque por la hora, no, es que se está muy bien, la playa, la piscina. Bueno, pues vamos a empezar la charla agradeciendo especialmente a todos. Nos sentamos. Muy bien. Antes de que se me olvide después, el día 8 nos acompaña en una charla especial, porque esta era la que arrancaba las charlas de la platea, pero junto con la Academia de las Artes Escénicas, y ahí debuta Mar como académica de las artes escénicas conmigo aquí, viene el gran actor argentino Óscar Martínez, al que recordaréis de Relatos Salvajes, No, y me Malas encantó, Artes, me Bellas encantó Artes. Relatos Salvajes. Pues viene aquí a Sí, una sí. charla con nosotros y además presenta un libro sobre el método de actor. Bueno, pero vamos a hablar con Almudena, que es nuestra invitada y quien nos interesa y que venga. Pensad preguntas, que seguro, voy a quitar el sonido a esto, pensad preguntas que seguro que tenéis cositas que preguntarle a Almudena, porque tiene muchísimas cosas interesantes que ofrecernos, yo creo que le quito al mundo. Yo he querido, en fin, como ayer fueron los premios Princesa de Asturias y yo aspiro a que algún día me lo den en las artes literarias, he puesto un título a esta charla que es Más allá del tapiz con Almudena Cid.
Muy brillante no ha estado, ¿no? Pero es que tenemos con nosotros a una de las mujeres que nos ha hecho soñar, emocionarnos y sentir mucho orgullo. Una deportista que marcó un antes y un después en la gimnasia rítmica, me lo ha notado porque la emoción me puede, y que cuando bajó del tapiz no se detuvo ni un segundo. Ex gimnasta olímpica, escritora, actriz, modelo, creadora inquieta, conferenciante, comunicadora, pero sobre todo una persona con una energía y una autenticidad contagiosa. Almudena Cid ya no busca medallas, pero sí reclama justicia. Hoy su combate es otro: visibilizar las carencias que afectan a los deportistas olímpicos en España, especialmente en lo que respecta a la cotización laboral, la jubilación y el reconocimiento institucional, porque más allá de los aplausos, los deportistas merecen derechos. Qué atenta, Mar. Almudena ha descubierto hoy una cosa de Málaga: el gazpachuelo. Bueno. Escucha, yo pensé que iba a venir una cosa roja y fría. Y de repente digo, ¿lleva arroz esto? Bueno, ahí en el restaurante, en el rincón de la catedral. Ven, levántate. Vamos a hacer la cuña publicitaria. Pues si sí. quieren probar un buen gazpachuelo, vayan ustedes al rincón de la catedral. con Emilia. Eso. Majísima. Bueno, no, en serio. Se come de fábula. Yo, claro, esto... Yo digo, le he dicho, cenaría esto todas las noches. Con esto tengo todos los ¿Y el nutrientes. postre? Y el postre también. Todavía lo tengo aquí. Gerardo, ¿el postre dónde está, Gerardo? No está ahí. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Dice, yo me vuelvo ahora a Madrid con 20 kilos, ya no vengo más a Málaga. Si es que además hemos disfrutado. Bueno, nos ha tratado muy bien Emilia, y bromas aparte, Sí. el que haya ido al rincón de la catedral sabe que allí ya ha descubierto ahí algo más de Málaga. Sí. Y a Laurín, que ya había estado, pero también ha cambiado la ciudad, y lo habíamos hecho en otro espacio. ¿Qué te parece la platea? No, me parece, o sea, las vistas son espectaculares. De hecho, no lo recordaba así la vez que vine. No sé también porque estábamos en febrero y el tiempo igual y es un fuimos poco a la distinto. Casa de la Cultura y al Sí. pabellón, no pasó por aquí. Pero el espacio me parece, y luego pues todo lo polivalente que es y todo lo que se desarrolla aquí a nivel cultural, en la biblioteca que estáis también Exacto. creando. A ver, necesitamos cultura a pie de calle, porque una población, una sociedad sin cultura es muy complicado y creo que tiene que estar accesible para todos. Entonces, agradezco las charlas, el hecho de que cojamos un fin de semana y nos vengamos aquí Claro. y poder contribuir en la medida de lo posible en las experiencias propias que podemos trasladarla a la gente y que de alguna forma igual les despierte algo que tienen dentro que no habían pensado o no habían descubierto, y que escuchando de repente dices, ¡ah! Pues es que a mí me pasa igual, o yo soy Claro. igual, o yo tengo esto y no me había dado cuenta, ¿no? Esta es un poco la motivación de esta charla. Y que, bueno, y por cierto, si te gusta esto de la platea y os la queréis quedar, Gerardo, luego ahí tenéis posibilidades, una piscina podéis hacer ahí en lo que es el campo de fútbol. Calla, que bastante tengo con la mía, que empiezan las obras y vienen los problemas. O sea, Bueno, decía antes, 25 años hace que conozco a esta grandísima Sí. amiga. Fue en Barcelona, yo estaba en Sant Cugat, ella en el CAR de Sant Cugat, compitiendo al más alto nivel. Recuerdo que la llevo a un programa que se crea en la 2, que se llamaba Només Sports, y Cristina Villanueva, le dimos la opción, yo aposté por ella como presentadora, porque ella estaba en Teledeporte conmigo, y dije yo, venga, Només Sports, vamos a hacer un programa de entrevistas diarias, nutriéndonos del pabellón, del CAR, y ella presentaba. Y una de las primeras deportistas que pasó por allí era Almudena. A partir de entonces nos hacemos muy amigos, y ella me decía siempre, Moy, por favor, yo no puedo estar todo el día en el CAR, vámonos por ahí a cenar, vámonos al cine, vámonos de compras. Y entonces decían, Moy, tú tienes algo con Almudena, porque está deseando salir por ahí contigo, os vais ahí de compras. Digo que no hay más reportajes en televisión española que con Almudena, otras cosas. Era diariamente un reportaje. Y es que daba gusto ir con ella, que aparte de estar allí enclaustrada, y nunca mejor dicho, en lo deportivo, luego necesitaba salir. Pero es que como era además tan guapa, todos los deportistas le tiraban la caña. Y decía, pues de eso no me daba cuenta yo. ¿no? Pues no. Yo lo veía porque los de balonmano y waterpolo, siempre amigos, sí. decían, Moy, cabrón, ¿no, deja algo. Digo, pero si lo único que Es que iba contigo porque ahí estaba segura. Ahí Entonces. estaba segura. O sea, ahí había el amigo que me protege. Bueno, pues esa amistad se fue fraguando. Luego ha habido los momentos también delicados donde he intentado estar a su lado también, pero sobre todo disfrutando de su amistad. Y cada vez que nos encontrábamos en alguna situación, y ahora con esta nueva etapa tan bonita que está pasando, pues surgía esa chispa que siempre tiene Almudena, y que
Bueno, pues hay que reconocerle que ya lo tenía como gimnasta, porque he recordado, son 4 Juegos Olímpicos, 4 finales que ninguna otra deportista ha hecho en tu disciplina y que vista ahora con el tiempo me gustaría que Almudena me dijera ¿con qué te quedas? ¿Cómo recuerdas esa sensación de decir, he hecho algo que nadie más ha hecho? 4 Juegos Olímpicos son 4x4. Sí, lo que ocurre, que fíjate que es el valor que se le da un poco a mi trayectoria, pero para mí era coherente. Yo creo que cuando ocurren cosas excepcionales o alguien cambia el rumbo de la historia y rompe con una barrera psicológica, porque esto nos pasa a todos, que vemos algo y como lo vemos tiene que ser, y en cambio de repente tú tienes un pensamiento y dices, ¿y por qué no puede ser de esta otra manera? ¿No? Yo veía gimnastas con 20 años que luego desaparecían y no entendía por qué ocurría. Y además os contaré una anécdota. Yo tenía, yo fui fan loca de una gimnasta que luego ya esta idolatría se me fue disminuyendo con los años a raíz de esta experiencia, porque me encantaba Oksana Kostina, una gimnasta que era de la antigua Unión Soviética. Me gustaba cómo le salían los pelitos del moño, el taping que se ponía, me gustaba todo. Nivel, pues como me pasa con algunas niñas cuando te ven, ¿no? Y yo decía, es que yo me encantaría ser como ella y todas estas cosas. Bueno, pues tuve la oportunidad de ir al último campeonato del mundo que se celebró en Bruselas, que ella pudo competir y quedó campeona del mundo porque justo se había separado la Unión Soviética y podía competir por primera vez como Rusia. Entonces ya no estaban las ucranianas, que eran las que Timochenko, que se llevan siempre el título, o Skaldina. Entonces de repente, ¡pum!, le dan la oportunidad de competir como Rusia y queda campeona del mundo. Claro, me acuerdo que el responsable de la federación de allí, que estábamos en Bélgica, me bajó en Bruselas, me bajó a donde estaban las gimnastas de calentamiento y me la encontré. Y me acuerdo que yo saqué mi libretita corriendo para que me firmara. Tenía 11 años y me acuerdo que me cogió la libreta, la firmó y es que ni me miró. O sea, ni me miró. Pero claro, para mí era la diosa de las diosas de las diosas. Entonces pasó de ídolo un poco a referente o al camino que seguir a nivel deportivo, ¿no? Y por eso a mí me cuesta mucho negarle una firma, un autógrafo a las niñas y niños que se acercan, porque me recuerdo yo en esa situación pequeñita mirando para arriba con la libreta. Bueno, pues lo que ocurrió es que después de ese mundial, a los pocos meses, tuvo un accidente de coche y murió. Y desapareció mi referente. Y para mí, Oksana Kostina creía que era una gimnasta que iba a estar 21, 22, 23, 24, 25. Entonces me di cuenta que había desaparecido y que yo sé que ella hubiera continuado. Entonces se me quedó esta cosa de yo sé que Oksana Kostina hubiera continuado. Entonces, cuando yo veía bailarinas sobre un escenario con 30 años, con 40 años, y que era normal verlas, incluso que eran madres y volvían, yo no entendía por qué en la gimnasia esto no podía ser, porque también estamos hablando de una disciplina muy dura en ese aspecto de horas de trabajo y de ensayo y de muscular y de trabajar de una forma súper artesana, ¿no? Y claro, ahí yo me di cuenta que empecé a liderar internamente una propia batalla coherente con lo que yo veía que podría haber sido en caso de Kostina y lo que era en el caso del ballet. Entonces, no vi que era incoherente el creer que convivir con unos aparatos, con la cuerda, el aro, las mazas, la cinta, durante más años te da más destreza. Es lo normal. Cuanto más manejas algo, más fácil. Al cocinero tienes, claro, que está cortando cebolla, al principio no es como cuando lleva 10 años cortando cebolla con un cuchillo. Bueno, pues a mí cada vez yo tenía más destreza. Encima, la capacidad expresiva aumenta con los años porque tienes más experiencias vitales para entender cada música que tú vas interpretando, porque te evoca cosas que tú cuando eres más pequeña es mucho más complicado. Digo, pues si es que todo suma, ¿y por qué me restan? Porque de alguna manera lideré una batalla interna o tuve que enfrentarme a una batalla con la propia federación, porque yo entrenaba en Barcelona, que fue cuando me conocí a Moy, y querían que estuviera centrada en Madrid. O sea, fuera en un tema político, no querían descentralizar Madrid, y yo, como era gimnasta individual, decidí irme. Entonces fueron 8 años teniendo que demostrarle a la federación, al público, a las jueces, a las gimnastas, a mí misma, muchas veces, de que esto sí que se podía hacer, ¿no? Entonces, claro, cuando tú me dices, miras esos 4 juegos que piensas, que he sido coherente. Claro. Punto. Y la coherencia y creer en la coherencia, porque es verdad que los impulsos que a mí me llegaban era como para dejar de creer en ella. Pero conseguí escucharme y seguir mi camino. Y una de las cosas que hacemos mucho las gimnastas en competición es saber que tenemos al jurado ahí
y el público gritando y sabemos crear como nuestra burbuja y hacer nuestro trabajo intentando que todo eso entre en la medida de lo posible y dejar un espacio a que no invada tu psicología y tu estabilidad mental. Entonces, este ejercicio que lo hacemos dentro, me di cuenta que lo estaba aplicando también fuera. Oye, y los jueces, has dicho la palabra mágica en tu disciplina. ¿Cuántas veces me decías, qué injusto, es que yo lo he hecho muy bien, pero dependo de unos jueces que en muchos casos no están valorando lo deportivo, sino causas externas? Yo esa batalla dejé de tenerla, porque al final en nuestro deporte puedo decir que nuestro dopaje es lo que ocurre en las mesas de jueces. No es lo que tú te metas en tu cuerpo, sino lo que ocurre antes de una competición o durante una competición. Entonces, yo sabía que esa batalla la tenía perdida. ¿Por qué? Pues porque no depende de ti. No depende de mí y porque hay países que tradicionalmente tenían una herencia en la que tú no entras y no vas a entrar porque igual tienes que entrar en una determinadas cosas que tus valores no te lo permiten, ¿no? Entonces, lo que a mí me ocurrió, que esto para mí fue algo muy, muy interesante, es cómo puedo permanecer donde estoy y donde quiero estar, cambiando un poco mi forma de estar. O sea, cómo puedo seguir estando de una forma diferente para cambiar un poco el impacto o cómo me ven los demás, cómo ven las jueces o cómo ve el público. Y me acuerdo que se despertó la parte más creativa y voy un poco al tema de mi abuelo. Porque mi abuelo era poeta, rapsoda, guía turístico, trabajó en una harinería, era escultor, pintor, o sea, todo autodidacta. Y el hombre trabajó en una charca y, claro, pasaba muchas horas en el campo. Y él todo lo que veía del campo que no pertenecía al campo lo reciclaba. Y, pues, como os he dicho, vasijas, candados, cencerros, llantas, todo lo que veía lo cogía y se lo llevaba a su rincón y creaba esas esculturas. Y me acuerdo que a ese espacio le puso el rincón de los engendros, ¿no? Y entonces, en una de las esculturas, paseando por ese rincón, me di cuenta que había recogido un retrete. Y yo, ¿desde dónde habrá venido con el retrete? Y yo, ¿quién tira un retrete en medio del campo? Bueno, en Cáceres, además. Entonces, un retrete y le había metido un palo que había encontrado en un árbol y eran como 3 palos y le dibujó una cara y era como una boca con 2 dientes y ponía SOS. Y yo, claro, a mi abuelo digo, a ver, abuelo, ¿qué narices es este retrete y esto al SOS? Y dice, esto es el hombre que se hunde en su propia mierda. Y entonces dije, ostras, pues a veces sí, a veces sí. Qué original. Y luego, bueno, tiene un montón. El dios Manitú, tenía el dios del tiempo y había uno que era un trozo de madera que era como un pájaro. Y me dijo, Almu, ¿esto? O sea, ¿qué crees? ¿Esto es un pájaro? Digo, ¿esto es un pájaro? Y dice, no, este es como tú. Cuando todo el mundo cree que vas a desaparecer, vuelves a aparecer, eres como el ave fénix. Y entonces, mi último maillot de mi último ejercicio, yo llevaba un ave fénix dibujado en el pecho. Yo no sabía que iba a terminar con ese ejercicio, porque si no pasaba a la final, no competía en el último ejercicio de cinta, porque es como un sorteo. Y entonces, de repente, competí con ese ave fénix que de alguna forma me protegía, que yo sentía que mi abuelo, pues, de alguna forma estaba ahí. Y para mí, el sentir que yo reciclaba cosas incluso, ya no por el propio maillot, pero que inventé cosas. O sea, mi abuelo, de él aprendí que todo tiene una doble utilidad, que yo como gimnasta tenía otro nuevo paso. Entendí que la pelota no tenía por qué rodarla solo por los brazos, que podía rodarla por las piernas. Y de repente me inventé el Cid Tostado. Y ese Cid Tostado... Que es su apellido. Claro, le pusieron mi nombre, mis apellidos, que era un elemento que ahora puede ser muy guay, pero en aquel momento era algo que nadie se había imaginado que se podía hacer, porque ahora todos los elementos son sin manos, la pelota empezaba aquí, el rodamiento era fuera del campo visual porque era por detrás de la espalda, ¿no? Y era un rodamiento largo, ¿no? Por 2 grandes segmentos. Bueno, pues estos conceptos que existen ahora, 25 años después, yo lo hice en un momento donde eso no valía nada, donde sí le dieron un valor original, que dijeron, ostras, esta tía se ha inventado un rodamiento que le da una décima realmente, se está arriesgando que en el último momento la pelota se le vaya, pero la tía ha hecho algo que en la gimnasia no se hacía. Y ahora cada vez que una gimnasta inventa un elemento fuera de ya los criterios creados, se les da la originalidad, pero ahora ya es muy difícil, porque ya
ya ha ido la gente intentando crear, ¿no? Qué bueno. Entonces, a lo que voy, que lo que cambió de mí, yo no tenía la extensión de espalda que tenía cuando tenía 14 años, pero suplía las carencias que empezaba a tener a nivel físico Claro. con lo que podía ofrecer a nivel técnico del aparato. Entonces iba compensando y eso es lo que hizo que el público o las jueces o que de alguna forma yo me mantuviera en la élite de una forma que hasta el momento nadie se le había ocurrido, ¿no? Yo lo pongo en valor ahora, porque en su momento me parecía algo coherente. Es decir, vuelvo otra vez, digo, no, yo voy a intentar impactar y voy a hacer esto y voy a intentar inventarme un rodamiento y lo inventé, lo hice y pum. Y luego con el paso del tiempo, yo creo que nadie que quiere trascender piensa en trascender. Yo tengo esta teoría. Qué bonito, ¿no? Un aplauso que se merece esto que nos está diciendo. Yo no se lo había escuchado aún. O sea, no me imagino a alguien que ha hecho historia diciendo, yo he hecho esto para hacer historia. No, eso o sea, sí. yo por lo menos creo que la gente que ha estado en un laboratorio, que ha inventado una vacuna, no está pensando en hacer historia, está pensando en resolver En resolver. lo que está ocurriendo. Y luego el impacto que eso tiene, pues lo ves con los años y luego pues te ponen en valor en este tipo de cosas. Y llega ese momento de agosto de 2008 en Pekín, donde Almudena con 28 años dice, hasta aquí hemos llegado. Compitiendo con niñas de 10 años más joven que ella y sobre todo donde sus rivales eran sus fans, porque fuera de España Almudena engrandecía, y me lo decía muchas veces, engrandecía una competición, pedían que estuviera Almudena Cid. ¿Cómo recuerdas ese beso? ¿En quién pensabas con ese maillot diseñado por ti? Ese momento que dices, es la última vez que voy a pisar un tapiz en unos Juegos Olímpicos y además con premio, pero sobre todo el reconocimiento mundial con esa paloma del río que no le salían las palabras. ¿Cómo recuerdas ese momento? Que es que además, si lo recordáis, era bellísimo. Bueno, a mí me impacta mucho cuando hay gente que todavía me lo recuerda y yo les digo, eso es porque tocó algo tuyo. Claro, claro. No es mi historia. Es que tuviste esa retirada, esa despedida y seguro que tú habías atravesado alguna despedida. Porque a todo el mundo que le ves que cuando se despide de algo se emociona, Claro. ves sin querer que detrás hay algo pues que ha costado mucho o que ha sido muy importante para ti o que ha tenido un peso importante en tu vida. Que esa despedida la has vivido de alguna Claro, manera. entonces yo siempre digo, eso es porque a ti en ese momento estaba conectando con algo tuyo, porque era un simple beso, pero un simple beso pues con emoción, ¿no? Una carga emotiva. Sí, entonces si me preguntas cómo lo viví, pues yo sentí que era el cierre deseado, que había conseguido el don del cuándo y cómo retirarme a pesar de 8 años de batalla contra una federación y una estructura. Entonces, en ese momento ni siquiera pensaba en la federación y en los 8 años que me habían hecho pasar. Pensé en que de repente por lo que había estado peleando, que era llegar a ese momento de la manera en que había llegado con esa dignidad, acababa de ocurrir, ¿no? Y me acuerdo que fue agridulce, porque me estaba despidiendo de algo que amaba, que amaba por encima de todo, que me estaba despidiendo de lo que más competente me hacía sentir en la vida, me estaba despidiendo de para lo que servía, que era para hacer gimnasia. Y por lo que dejaste con 14 años, mi casa. tu casa en Vitoria, Sí. sola en el CAR de Sant Cugat, dejando atrás la familia, tanto sacrificio, horas y horas. Yo les puedo jurar que yo decía, cuando iba a hacer un reportaje allí al CAR, esta mujer no se cansa de repetir la misma disciplina, o sea, el mismo ejercicio, horas y horas, es perfeccionista, decía Gerardo antes. Es que es machaconamente persistente y luego vamos a hablar de cómo lo aplica ahora a su vida laboral, personal. Una disciplina donde la perfección era precisamente eso, el ser perfecta pero natural a la vez, y ponías punto y final. Es que es muy bonito eso. Sí, y luego sobre todo que cuando tú te despides de algo que quieres, es duro. Y lo que pasa que si ha sido decidido por ti, tiene una connotación, y para mí fue como un acto de mucha valentía. Y de hecho, en etapas de mi vida, sobre todo en una de hace 4 años que atravesé, para mí recordarme viéndome dando ese beso, era como recuperarme al Almu que estaba perdiendo en ese momento, hace 4 años. Es decir, Almu, no te olvides que tú en ese momento fuiste válida, fuiste competente, lo decidiste tú, el dónde, el cuándo, el cómo. Dice,
esa eres tú. O sea, esto no, que te está pasando ahora no define tu vida. O sea, es una parte de tu vida, pero tú tienes otras partes de tu vida que te pueden reconfortar y te pueden dar mucha autoría para salir de ahí, porque tienes algo en lo que reflejarte y lo que fuiste y en lo que sigues siendo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que cuando cerremos un círculo, porque lo importante de ese beso es que yo cerré. O sea, no dejar las cosas abiertas. Me voy de un trabajo, cojo la caja, meto mis cosas y me voy y no hago nada consciente de decir, a ver, voy a dejar este escritorio en el que he pasado, ¿qué? 5 años, 20 años, vale, acaba una etapa, no me voy como me gustaría, me hubiera gustado decidirme ir yo, pero alguien lo ha decidido por mí, pero yo voy a sentarme un momento, voy a pensar en todo lo que he hecho en esta empresa o en este espacio o en esta casa o en donde lo que te estés despidiendo y hacer tú el cierre, que nadie tiene por qué cerrar esa etapa de una manera que tú no quieres, porque la están cerrando por ti. Entonces siempre tenemos la posibilidad de cerrarlo. Y hay gimnastas que me han dicho, ya, pues que yo me retiré por una lesión hace 4 años. Digo, pues vuelves al gimnasio, apagas las luces o las enciendes o llamas a tus seres queridos o a quien quieras y tú vas a ese tapiz, lo vuelves a desenrollar, te tumbas boca arriba o te pones de cuclillas o te pones en tacones encima de él o lo que tú quieras, pero haz algo tú por ti, porque hay que cerrarlo. Porque es que si no es como algo que te va a arrastrar. Una herida abierta. Una herida abierta por alguien que tú no dominas, que tú no tienes la potestad de elegir cómo la gente tiene que comportarse contigo. Tú tienes la potestad y la capacidad de hacer las cosas por y para ti. Y en este caso creo que tomar las riendas de un momento tan importante como es una despedida de algo, creo que esto es un trabajo que nos corresponde a nosotros y a nosotras. Y eso es lo que yo inconscientemente hice en Pekín, que ese beso yo no sabía que después iba a ser mi salvación, o sea, mi salvavidas. Imagínate. Qué Has bonito, preguntado por lo el que beso. dice, porque además, sí, es que es maravilloso. Sí, pero es un Bueno, simple beso. no os lo vais a creer, me está llamando el alcalde de Alaurín. Cógele, Joaquín cógele. Joaquín, espérate, que es que me está llamando, pero... Que no ha venido. De verdad, no ha venido porque está en Madrid y ahora, pues fíjate, Porque estaba en qué era. está en Madrid y ahora me está llamando, pues supongo que para darle un saludo. No es broma, mira, aquí está. Vamos a ver, ojo, no voy a poner el altavoz, no voy a hacer que... Vamos a ver. Te he llamado sin querer. No. Joaquín, escucha un momento. Alcalde, que estamos aquí en la platea llena. Un aplauso para el alcalde de Alaurín. Aquí está. Que no ha Que venido. estoy con Almudena, así que te está echando de menos aquí, Almudena. Pero bueno. Espera, que te está escuchando. Esto no está Bueno, te estoy escuchando yo y toda la gente. Gracias por estar ahí, Almudena, y por estar ahí con un monstruo de la comunicación, Moisés Rodríguez. Claro que sí. Oye, pues muchísimas gracias, que nos vemos la próxima. Me vuelves a Claro. invitar para verle. Claro. Vale. Vale. Venga. Estamos encantados contigo y desde luego es que me ha tocado estar en Madrid y el amigo de Madrid está en Alaurín. Vale. Hemos hecho un intercambio. Voy a... Del cielo y de Madrid al cielo. Eso es. Oye, voy a decirle a la gente si está a gusto. ¿Está a gusto la gente? ¿Sí? Pues eso, que te quedes tranquilo. Vamos muy bien. Bueno, Joaquín, te llamo luego. Un abrazo. No te preocupes, es que tengo que ir ahora. Un amigo que venía conmigo ha tenido un problema, ha perdido la cartera y pues ya. Bueno, ya cosas de Vaya. la vida, ¿sabes? De primer mundo. Bueno. Hay que ponerla. Bueno, pues... Mira, de espectáculo 2 horas impresionante. Vale, Joaquín, luego me explica que está todo el mundo Estamos en enterándose. directo. Un abrazo grande. Hasta luego. Adiós, alcalde. hasta Más ahora. marciano, ¿eh? Bueno, esto sí que no estaba previsto, ¿eh? ¿Te Bueno, imaginas? Hemos pactado con él que llamara... sí, No. que llamar a esta hora. No digo dónde ha ido. Bueno, volvemos a la charla como estamos hablando de ella. Hay una frase que dijo: siento que les debo algo a las compañeras que hicieron que mi rendimiento fuera máximo en una disciplina tan particularmente solitaria, no, individual. ¿Tienes la sensación de que tus compañeras han aportado a que Almudena Cid sea grande, o ha sido un trabajo único y personal tuyo? En mi primera etapa de gimnasta, yo creo que todos crecemos exponencialmente si la entrenadora tiene pues una metodología, tiene un conocimiento y lo pone al servicio de las gimnastas y todas nos nutrimos de todo ello, vamos creciendo, y si tenemos ambición por crecer y mejorar,
ver a tu compañera que mejora hace que tú quieras también mejorar. Y yo creo que en este aspecto, además, yo era una gimnasta que se infravaloraba un montón. Yo ahora veo vídeos míos de cuando era pequeña y digo, ¿cómo podía pensar tan mal de mí? Porque lo que hacía, había cosas naturales mías, eran destacables y eran sorprendentemente avanzadas para la edad que tenía. Y hacía cosas con los aparatos ya, lanzaba con una mano 2 mazas con varias rotaciones por debajo del vuelo con una edad que no lo hacían las otras gimnastas. Y en cambio, mi entrenadora me lo pedía, como a la otra le pedía menos, pero le pedía con la misma normalidad, con lo cual yo no entraba en ella hace 2 volteretas y yo 3. O sea, simplemente me pedía, a ella le pedía, todas hacíamos. Y es verdad que yo fui mejorando muy rápido, que yo empecé a darme cuenta de que era buena porque el conserje me llamaba la rusita. Y claro, como las rusas eran las buenas, pues digo, o me lo dice porque soy muy flaca o porque estoy siendo una gimnasta que soy buena, pero no recuerdo a mis técnicos ponerme en valor. Claro. Y yo creo que eso hizo también que yo no me acomodase, porque además me acuerdo una vez que llegaba llorando a mi casa, mamá, es que Irache me tiene manía, es que me pide más que a ninguna porque ahora me ha pedido otro entero y otro entero y otro entero. Irache era entrenadora. Era entrenadora. Y dice, a ver, Almu, si te pide a ti es porque tú puedes más y las otras no. Ya está. Y se acabó la movida. Y entonces yo me quedé así, pues debe ser eso, ¿no? Claro. Y entonces me quitó la tontería. Y luego ya cuando llegué al equipo nacional no fue nada fácil, porque claro, tú no sabes que llegas al equipo nacional con 14 años, te vas de Vitoria a Madrid y lo que no imaginas es que tú vas para ocupar el sitio de alguien que ya está. O sea, no vamos allí acumulando gimnastas. O sea, te llaman porque tienen pensado igual que van a empezar a no contar con alguna de las que está. Entonces, claro, tú llegas y tú eres una amenaza. En vez de pensar en lo que yo llegué pensando, que yo iba al equipo nacional con mi ilusión. A sumar, claro. Y entonces viví cosas, ¿no? Que yo tengo relación con todas, pero en aquel momento, por ejemplo, me acuerdo que mi madre me mandó un sujetador en un paquete porque mi madre no podían venir todos los meses a verme por la economía de la familia. Y me mandó un sujetador y lo abrí delante de mis compañeros, debajo de una tableta de chocolate escondida, ¿vale? Pero yo saqué el sujetador y entonces una compañera que me dijo, ¿y tú para qué quieres eso? Y claro, yo ya empezaba a tener dolor de pecho, porque yo tengo siempre mucho pecho. Y digo, es que me duele el pecho y me ha dicho mi madre que me tengo que poner esto, ¿no? Y claro, no entendí qué problema había con un sujetador, ¿no? Que me iba a decir, ¡hala, qué guay es! O ¡hala, pues fíjate, yo todavía no uso! O lo que fuera, ¿no? Pero era, ¿tú para qué quieres eso, no? Y luego me acuerdo que ellas habían quedado a escondidas con los chicos de la gimnasia artística y por la puerta vi como una compañera pues, se ponía cosas para parecer que tenía más pecho. Entonces yo le conté a mi madre la primera parte y luego la segunda, ¿eh? Y entonces me dijo, hija, tranquila. Eso es pues porque igual tú tienes pecho, ellas no tienen pecho, claro. Y bueno, pues han encontrado un poco con que tú, con la edad que tienes, fijaos qué tonterías, ¿vale? Pero en un entorno donde vivimos todas en un chalet juntas, que nos cruzamos en las escaleras, en la comida, en todo, pues no entendía que fuera así. Y luego, una de las cosas que empecé a hacer para sentirme integrada era, yo no había comido nunca porquerías, chocolate, galletas, y entonces como ellas comían a escondida todo eso, pues para que me metieran dentro del grupo, empecé a hacer lo mismo. Y entonces, claro, mis padres se sorprendieron cuando vinieron a verme y me salgo con ellos porque me dejaban salir con ellos. Y digo, Aita, mira, tenemos que comprar 2.500 pesetas, chicas, pesetas existieron, 2.500 pesetas en tronquitos. Sí. Y entonces digo, tú tranquilo que me los pongo todos por aquí, ¿vale? Porque claro, al entrar a veces nos hacían un cacheaba, nos miraban las mochilas y entonces, para que no, esto yo, pero los 2.500 pesetas en chucherías para ti, y dice, adiós mamá, que son para compartir. Vale. Entonces yo entré, conseguí el cargamento y lo siguiente que le pedí a mi padre es, mide el cajón de las braguitas, saqué el cajón, mide el ancho y el alto y el próximo día que vengáis me traéis una tabla de madera de esa medida. Y dice, ¿y eso para qué? Y digo, pues para meter el cargamento detrás. Digo, porque así cuando nos hagan los registros, no ven la madera, no ven las chucherías. Y yo creo que en el chalet de Canillejas hay una tableta de chocolate podrida ahí. Pero el caso es que yo empecé a hacer cosas que no hacía en mi casa por el simple hecho de hacer lo que hacían las mayores para que no quedarte atrás. Sí, y verme integrada en el grupo, ¿no? Y entonces yo siempre he sentido que aun y todo,
porque somos niñas y que yo creo que ahí pues, tendría que prevalecer un poco la figura pues, de la autoridad ahí y que nos hubieran pues, hecho un poquito más de trabajo con el tema de la alimentación, que nos hubieran hablado como ahora hay un nutricionista con total normalidad, porque todo esto ha cambiado mucho. Esto es anecdótico, pero es verdad que marcó una obsesión por las porquerías cuando yo no llegué allí con ningún tipo de necesidad de porquerías, ¿no? Pero es verdad que cuando hay rivalidad dentro de una sala, y ya no hablo por las cosas que podían ocurrir fuera, sino que tú estás viendo que esa gimnasta está mejorando o que le está saliendo bien, tú quieres que te salga bien. Yo siempre pienso que si hay alguien que es bueno al lado tuyo, es bueno para ti, porque tú vas a mejorar tu rendimiento. Claro. O sea, siempre si tienes una gimnasta que es más, pues eso, no tiene tanta calidad, pues ella va a ser la que crezca contigo, no tú de ella, ¿no? Entonces yo siempre he visto que mi punto de apretar ha sido no quedarme descolgada, ni en una cosa, ni fuera del entrenamiento, ni dentro del entrenamiento, para estar dentro de lo que fuera, ¿no? Y ya luego en la segunda etapa de mi carrera, cuando yo me fui a Barcelona, era yo la que tiraba de todo. O sea, era yo la gimnasta que las nuevas gimnastas que venían me tomaban como referente, la que no fallaba un entrenamiento, la que cumplía siempre con el plano, entonces yo sé que he hecho mucho por esa generación. Pero sí que siento que aquella generación de gimnastas que se retiraron tan jóvenes porque no había, o no dieron con grandes técnicos, o no supieron hacer una autogestión del cambio de niña a mujer, que esto fue lo que ha hecho que muchas gimnastas se retiraran pronto, me ha sabido muy mal que las retiradas de ellas miren sus años de gimnastas y no se sientan tampoco muy orgullosas, ¿no? Hay unas que sí, pero otras, como una compañera que trabaja en unos grandes almacenes, ahora ya no, que la fui a visitar y me dijo, Almu, fíjate, es que yo estoy aquí de pie en la zona de deportes todo el día, yo tengo un dolor lumbar por mi etapa deportiva increíble y encima doy a mi historial de vida laboral y es que no aparece nada de todos estos años. Y entonces cuando dije, los míos tampoco, que los míos han sido más, o sea, realmente han sido 16 años de la élite, los 2 primeros no porque era menor, pero desde los 16 hasta que me retiro, pues son 14 años. Y esa es tu reivindicación actual. Bueno, yo no lo estaba reivindicando precisamente por mí, porque me considero una gimnasta con suerte, empecé a tener unos patrocinios dentro del deporte, cosa que las gimnastas habitualmente no tienen, y entonces me di de alta de autónomos y entonces tengo unos años cotizados por esto, ¿no? Pero entonces me empecé a destapar el que todos los deportistas de todos los deportes, durante sus 8 horas de entrenamiento, durante sus 365 días del año, entrenando, siendo referentes para la sociedad, de repente no aparezca nada de ese esfuerzo en ningún sitio y te queden todas las lesiones de por vida, digo, esto está fatal, esto no está bien, porque además somos referentes. Quiero decir, nosotros tenemos un impacto en la sociedad, joven sobre todo, que de repente te ven y dicen, yo quiero hacer rítmica. Ven unos juegos y se apuntan, o te ven en una gala y dicen, yo quiero hacer eso. ¿Y cómo se cuantifica el bien que hacemos en la sociedad joven con nuestro ejemplo? No podemos cuantificarlo, no es tangible, pero es una realidad. Y entonces lo hemos puesto esto en la mesa. Ha habido una gran sorpresa porque ni siquiera los partidos políticos, los grupos políticos, muchos eran conscientes de que los deportistas de alto nivel no cotizan. Desde el 2018 pueden adelantar los autónomos a principios de año todo de golpe, que no lo hace ningún autónomo, y luego si eso se lo devuelven a final de año. Y a veces les piden hasta 2 años de adelanto. ¿Qué deportista con 500 euros de beca o 1.000 euros de beca se puede permitir hacer esto? O sea, que encima es disuasorio, porque la posibilidad la tienen, pero la posibilidad no. O sea, la posibilidad la tienen, pero tienen una incapacidad para poder hacerlo, porque no tienen la economía. ¿Y qué pasa? Que los hijos de familias con recursos pueden permitirse darse de alta y el pobre chaval o chavala que la familia no puede adelantarle ese dinero, que estamos hablando de 5.000 euros, o sea, es que es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos tocado como 3 fases, una de los primeros, que son los que se van a jubilar ahora, que son los que tienen el problema, que todavía no les dan los años. Que tienen Hablamos de deportistas de Claro, élite. estamos hablando de jugadores de baloncesto del 84, un Romay, que le faltan 5 años, que el hombre va cojeando, Sí. porque le ha dejado también el deporte. Unas secuelas, y tú, para ser olímpico, no podías ser profesional, tenías que tributar, pero no podías cotizar. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Y luego, estos al menos tenían un sueldo de los clubes, pero los deportistas de alto nivel, nosotros pagamos la cuota para que el club exista. O sea, son judo, taekwondo, gimnasia, natación. Entonces,
los deportistas de alto nivel directamente no tienen empleador. No hay un club. Y de hecho muchos deportes, como el baloncesto que poníamos en ejemplo, se profesionalizó en el 93. Creo que el ciclismo en el 97. Las chicas de baloncesto en el 2003. O sea, 10 años después. Entonces, claro, todos estos años donde nosotros hemos llevado la camiseta o el escudo de España representando a tu país, con unas consecuencias y unas secuelas en otros países, les dejan jubilarse con 50 años y habiendo cotizado. ¿Por qué? Porque han hecho un trabajo con un grandísimo esfuerzo físico que saben que a la larga les va a perjudicar en su vida. Claro. Entonces, claro, yo, ¿por qué en unos países no? Entonces, lo bueno de todo esto es que yo inicié este movimiento hace 2 años. Me puse en contacto con la hermana de Blanca Fernández Ochoa. Sí. Ella se suicidó. Sí. Lola montó una fundación y le dije, yo quiero que Blanca lidere este movimiento y la acompañemos. Porque cuando Blanca se quita la vida, yo siento como deportista que algo no hicimos bien. Porque no ha sido la única. Entonces digo, esto no puede seguir pasando, es que no puede seguir pasando. Y parte de eso es que tú dejas tu deporte, aparte de que vives una crisis de identidad, vives muchísimos cambios corporales, cambia tu entorno, cambia la gente que cómo te mira y tú les miras, porque tú ya sabes que no eres deportista, pero te siguen viendo como el deportista. Entonces tenemos que lidiar con una batería de cosas que encima no tenemos un paro, porque al no ser trabajadores no hay paro. Cuando tú terminas unos juegos, el beso de Pekín, ese que al año siguiente, si hubiera continuado, tendría una beca correspondiente al diploma olímpico. Bueno, pues ese beso fueron 18.000 euros. El beso más caro de mi vida. 18.000 euros. ¿Por qué? Por retirarme. Ahí. Si yo llego a decir, no, estoy lesionada, yo voy a seguir, pero estoy lesionada, y miento, hubiera cobrado mis 18.000 euros. Y esto lo hacen muchos deportistas porque necesitan el dinero para lo siguiente que van a hacer en su vida. Entonces, ahora han creado, a raíz de este movimiento, una beca transición, que a los deportistas, diplomas y medallistas les hacen una beca transición para 2 años cobrar la beca. Y yo digo, ¿os estáis dando cuenta que nos estáis dando la razón de que es un sinsentido todo lo que llevamos viviendo? Entonces, UGT como sindicato nos está ayudando porque no teníamos sindicato. Y entonces me acuerdo que en un congreso de salud mental yo conté esto. Ese hombre de UGT tiene un hijo judoka y bajó y me dijo, oye, si algún día puedo hacer algo por vosotros. Y entonces cuando ya conseguí a Lola con Blanca, conseguí a una abogada de derecho deportivo y ya vi que teníamos como una estructura mínima, llamé a UGT y les dije, decidnos qué pasos hay que dar porque esto no quiero que sea un escándalo público. Yo no quiero que se razone primero y luego se vote y que podamos llevarlo. El otro día en las Cortes de Aragón se sometió a votación y por unanimidad, que eso fue emocionante, todos los partidos políticos levantaron la mano diciendo que esto hay que solucionarlo. Es que has dicho además una palabra importantísima, salud mental. Nos acordamos ahora de Simone Biles, de Ricky Rubio. En tu época de gimnasta esto era impensable y ahora creo que la sociedad ya hace más caso de que es un tema delicado y en deportes como el tuyo, mucho, ¿verdad? Bueno, porque estamos teniendo la primera oleada de deportistas que se han dedicado exclusivamente al deporte. Entonces, cuando tú te retiras, al principio primero estás intentando sobrevivir al después. Y con el paso del tiempo miras como con bastante reticencia a lo que fue tu carrera. No es mi caso, por eso puedo liderar esto. Claro. Pero sé que hay muchos compañeros que miran con cierta tristeza sus medallas. Sé de alguno que ha vendido su medalla porque no tiene dinero. Sí, o sea, que no nos podemos permitir hacer uso del deportista para nuestros hijos, para nuestra sociedad y luego que acaben de esta forma. O sea, es que no todo el mundo tiene la misma estabilidad cuando entra y cuando sale. Es que a veces el deporte se convierte en el muro de contención en una familia desestructurada. Y ese deportista, cuando sale del núcleo del deporte, se enfrenta otra vez a su realidad, a su vida de antes, que quiso no ver para poder rendir. Y luego se encuentra otra vez y entonces el porrazo es monumental. Entonces sabemos muchos casos. Entonces no es justicia social. Estamos hablando de que hay un abandono de la práctica deportiva en niñas a los 14 años. ¿Por qué? Hay muchos motivos. El cambio de cuerpo. A los 14 años. A los 14 años. Los chicos 18, 19. 14 años. ¿Por qué?
porque hay un cambio de cuerpo que esto nos cuesta decir, no, somos mujeres, somos niñas, pasamos a ser mujeres, el cambio es normal, todas las madres habéis visto que han tenido ropa de 7 años, de 12, de 15, de 40, de 50, somos mujeres y nos va a crecer el pecho, las caderas, el culo, todo. Pero con este cuerpo nos podemos seguir moviendo en nuestro deporte y afortunadamente nuestro deporte es un ejemplo de que hay diversidad de cuerpos no normativos como los teníamos metidos en nuestra cabeza de flacas, pobrecicas mías que no comían ni se nutrían y ahora no podemos decir que este deporte sea así porque tenemos de todo. Y dices, pero jolín, tenemos que entender que hay un cambio. Bueno, pues las niñas tenemos que hacerles normalizar que el cambio es normal, que vamos a atravesar esa adolescencia y que si la hacemos dentro del deporte va a ser mejor. Y después, una de las cosas es que si ven que tu deporte no es profesional, no te va a dar ya no de comer, que los años que estés dedicándoselo no vas a cotizar, tu padre ¿qué te va a decir? Deja eso niña ya y ponte a estudiar. Pero si tú, un padre ve que esos años en el deporte de élite te cotizan y que es trabajo, tu padre ya no te va a decir intenta hacer la carrera dual y sácate la carrera en 5 años o en 6 en vez de en 3 o en 4, ¿no? O sea, repártetelo como puedas e intenta llevar las dos cosas. Y ya hay otro discurso. Y ya no hay una presión. Y esto va a hacer que veamos a mujeres en puestos de liderazgo en el entorno deportivo, árbitras, administrativas, presidentas, porque van a ver el deporte desde otro lugar. Pero si el deporte femenino no es profesional, pues nunca nos vamos a considerar profesionales y nunca vamos a creer que podemos estar ahí. Entonces, para que esta rueda cambie, todo pasa porque los deportistas de alto nivel tengan un empleador y en este caso sea el Consejo Superior de Deportes. Sí, señor. Y habla una deportista, porque el tapiz nunca se deja, ella sigue siendo deportista como cuando un presidente sigue siendo presidente, aunque sea ex, que ha sabido reciclarse y que después de dejar la práctica de la gimnasia ha sido suficientemente hábil, ha tenido suerte, llamémoslo como queráis, pero sobre todo mucha tenacidad, mucho trabajo para seguir haciendo cosas. Escritora con Olimpia, ¿quién no la escuchaba al lado de Paloma del Río en gimnasia? Ofreciéndonos la experiencia tuya ahora como comunicadora. Esta etapa tan bonita como comentarista, que continúas por suerte y esperemos que durante mucho tiempo, ¿cómo se vive desde el otro lado lo que estás haciendo y cómo nos lo transmites? Qué importante. Pues primero no quería. Y ahí fue Paloma que estuvo insistiendo mucho porque yo acabé, como os podéis imaginar, después de 8 años peleando con la federación, pues lo que quería era salir de la gimnasia y emprender pues otro camino. Alejado de tu deporte. Sí. O sea, yo acabé francamente mal. O sea, muy bien en el momento que quise, pero con la sensación de que no fui suficiente. Porque yo nunca recibí... pues mira, a mí me ha hecho un homenaje a la Federación Internacional de Gimnasia reconociéndome y no lo he tenido de la española, pero no porque yo necesite un homenaje. Quiero decir que para mí es la evidencia de que me evitan, ¿no? Pero también es verdad que por otro lado, ahora con el paso del tiempo digo, qué bien, porque tengo la libertad de hacer todo lo que quiera en el entorno deportivo, como es escribir unos libros infantiles para que los niños y las niñas lean algo que anticipe o que les haga reflexionar sobre lo que están viviendo o van a vivir, con lo cual es algo que a mí me hubiera encantado para que el tema de las amistades, el tema del cambio del cuerpo, el tema de las jueces, todo esto me afectara un poco menos. O al menos decir, esto le pasó a Olimpia. Entonces ya no es tan heavy. O sea, si lo ha contado Olimpia o Almu, ¿no? A través de Olimpia, sí. Esto es porque esto es como normal, ¿no? Entonces ayuda a que lo que te esté pasando no sea un drama, porque tienes a alguien en quien resguardarte y decir, bueno, si ya pudo, pues yo también, ¿no? Y te da como esta energía. Entonces yo tengo la posibilidad de hablar en televisión española con total libertad porque no les debo nada, ¿sabes? O sea, no tengo que rendir cuentas a nadie. Puedo decir lo que considero porque no tengo que pelotear a nadie, no tengo que estar bajo el paraguas de nadie. Y sobre todo ser tú misma ahí, porque lo que nos gusta de las retransmisiones es esa naturalidad, ¿verdad? Ese, ay, va. Ay, sí, yo lo paso fatal. No, lo paso mal porque al final yo sé lo que hay en cada músculo de cada gimnasta, sé el trabajo que hay en un mundial, no llega a cualquiera y para llegar ahí tú has tenido que hacer muchísima repetición y muchas veces ves que entra una gimnasta como cojeando, que no es aparentemente palpable, pero yo lo veo y eres capaz hasta de diagnosticar la lesión. Y dices por cómo lo mal anda, que va a pasar ahí. ¿sabes? Ahora. Y entonces estás sufriendo todo el ejercicio porque sientes en ti el dolor,
porque tú lo has atravesado en algún momento. Me acuerdo de Salomé Pazaba, que tenía una fractura de estrés por cómo pisaba, por cómo recepcionaba y por cómo cogía los fuetes. Dije, es que tiene una fractura de estrés fijo, o sea, fijo. Y la pobre hizo una final que la pobre es que estaba, bueno, no entró de hecho, o sea, no pudo. Y lo paso mal cuando fallan, porque es injusto, porque crees que se merecen que después de tantas horas les salga bien. Entonces, bueno, lo que yo sí que trato, que es lo que a mí me hubiera gustado que siempre ocurriese conmigo y con todas, rescato siempre algo positivo. O sea, el fallo es evidente, lo ha visto todo el mundo, lo han visto correr para un lado y para el otro, con la pelotita, que ya bastante dramático ha sido. Digo, ya, pero ¿os habéis dado cuenta en este momento del ejercicio cómo ella, y entonces intento dar alguna connotación positiva, porque si esta gimnasta, que es extranjera rusa no me va a escuchar, o una de, yo qué sé, de Kazajistán, no me va a oír nunca, pero igual hay alguna de Kazajistán viendo televisión española que conoce, yo qué sé, siempre pienso en que alguien le puede decir, pues mira, ¿sabes qué? Me pasa mucho con Latinoamérica, que me ven todas las de Argentina, México, Brasil, y entonces me dicen, ¡jo, la retransmisión española es la mejor! ¿Por qué tal? Porque le pone una emoción y tal, y encima nos dicen cosas, digo, a ver, el fallo está y luego ya pues añadimos cosas. Y luego tú, ahora vamos a ir con preguntas, vayan pensando alguna pregunta, vamos a pasar el micrófono porque seguro que de todo lo que está explicando tenéis alguna cuestión. Y luego está lo que nos comentabas antes a Mar y a mí, de preparártelo mucho hasta casi la extenuación, ¿verdad, Gerardo? Para que anticipes en una retransmisión lo que pones en situación, ¿no? También al espectador, de que lo que vamos a ver es no solamente este ejercicio, sino pensad en todo y cuando ven esa parte. ¿Sabes qué pasa? Que como el fútbol lo veis todos los días, el baloncesto, el tenis, entonces lo técnico de esos deportes o las normativas de esos deportes, pues prácticamente la gente y la sociedad los conoce, pero nuestro deporte, para que os hagáis una idea, hay 20 jueces. En un solo vistazo tú no puedes saber quién es mejor. Claro. O sea, tú has tenido que tener un seguimiento de todas las competiciones, conocer bastante bien el ejercicio que tienen, el valor de dificultad y luego lo que hacen en ese momento. Y las cosas, claro, la juez de dificultad está viendo unas cosas, que es lo que hacen con el cuerpo o lo de aparato, y luego está la juez de ejecución, que está viendo las faltas técnicas, y luego está la de artístico, que está viendo las faltas artísticas. Entonces tú no puedes estar con una únicamente valorándolo todo a la vez. Por eso es tan injusto este deporte, porque si en un único vistazo podríamos decidir que el que llega primero, y a veces ponen la foto Phoenix, pero es el que llega primero, pero es que nuestro deporte es inviable. Entonces, ¿yo qué hago para que la gente por lo menos entienda nuestra disciplina? Porque es muy difícil de explicarlo todo en cada uno de los ejercicios con 90 segundos solamente. Pues intento anticipar o características diferentes que tiene la gimnasta. Por ejemplo, es una gimnasta con mucha potencia en los saltos. Ya predispones al espectador a que vea eso más. Sí, porque les tengo que ayudar. Luego digo, esta gimnasta tiene una técnica de aparato donde le vemos que todos sus lanzamientos tienen una altura increíble. Y entonces ya están fijándose y comparándolo con otra. Entonces van almacenando información y ya son capaces de ya decir ese giro si está fuera de eje, porque ya me ha dicho en la cámara lenta que el cerrar ha cerrado con un paso, entonces ya sé que si hace un paso está fuera de eje, ¿no? Entonces ya la gente empieza a tener criterio. No, y además lo ves de otra manera, como espectador ya valoras más, ¿no?, lo que están haciendo. Y anticipas, por ejemplo, esta gimnasta tiene, este conjunto tiene un lanzamiento de diagonal a diagonal, donde por un solo pie lanza 3 aparatos hasta la otra esquina y lo recepcionan 3 gimnastas distintas. Entonces cuando llega el momento del ejercicio y lo veis, es como, ¡ay, lo he visto! ¿No? Y es como que te engancha, porque si no, es un deporte que siempre han dicho, es que es más bonito de ver, ¿no? Y, joder, es increíble lo que hacéis, ¿no? Como que la valoración es tan, ¿no? Que es normal. Sí. Es como si veo un equipo de fútbol, claro, yo me fijo en el que hace alguna cosica así con el balón, mona, en vez de meter goles, eso me da igual, es el que sabe regatear con arte, ¿no? Y yo me fijo en esas cosas, pero claro, yo digo, ¿en qué quiero que se fije la gente que no entiende mi deporte, ¿no? Pues intento pues dar unos matices para que, no para condicionar, sino para orientar un poco. Qué interesante lo que nos está explicando. Horas estaríamos, pero bueno, vamos a ir cerrando un poquito. A ver, me gustaría, ¿alguna pregunta queréis hacer a alguien? Bueno, es un público tan educado. Ay, a mí me gustaría hablar de una cosa. No, aún no hemos acabado. No, por el foro que tenemos y por todo, porque
ya no es que yo pues haya hecho deporte, considero que la juventud tiene que hacer deporte por el momento también en el que estamos atravesando. Creo que al igual que hablaba de ese clic, que es un beso en el tapiz y es un segundo, también tenemos pues la tecnología que nos tiene ahí entretenidas con conseguir las cosas en un scroll de estos, ¿no? Y creemos que las cosas en la vida pues son así, el scroll, ¿no? Consigo scroll. Y la diferencia del clic de ese beso y el scroll y el clic del scroll, hay una grandísima diferencia, que yo para conseguir ese beso tardé 21 años. Y cada vez que recuerdo ese beso en mi ser, o sea, se replica la satisfacción que tuve en ese momento y va a ser duradera proporcionalmente al tiempo que le invertí. Es decir, si yo le invertí 21 años, la satisfacción de aquel momento me va a durar aún 21 años mínimo. Y os diría que más, porque se queda para siempre. Claro. Algo tan difícil de conseguir. Y cuando conseguimos las cosas sin esfuerzo, que creemos que me gustaría que la vida... es verdad que más para los jóvenes, pues los mayores ya llevamos una vida un poco ya de agotamiento, pero sí, que hay cosas que cuestan esfuerzo, pero si la pensamos en esta dimensión, decir, esto me está costando mucho, pero que cuando llegue a ello, a conseguirlo, o a estar cerca de, o el propio trabajo que llevo haciendo, le voy a dar un valor, porque hay inversión de tiempo, y hay inversión de dedicación, y hay inversión de amor a lo que estás haciendo. Entonces, yo muchas veces a los jóvenes les digo, cuando conseguís las cosas en un clic, va a durarte el tiempo que le has invertido, que ha sido un clic. Sin esfuerzo. Exacto, entonces vas a pasar a lo siguiente y vas a ser un insatisfecho de la vida. Entonces, cuando tenemos un reto por delante de algo que nos está costando, pensémoslo de esta manera. Es decir, me va a costar 3 años, me va a costar un mes, me va a costar este examen 5 meses, pues me va a durar, cuando consiga este examen, voy a llegar con el yuju, me va a durar bastante tiempo. Y si no, va a parecer que he hecho pues como abrir esta botella y cerrarla. Entonces, y os juro que cuando hay algo que ha costado mucho y le has dedicado tanto, cuando lo consigues, es que yo pienso en el beso y es que todavía Normal, claro. me activa. Y de hecho me salvó, que era un poco al hilo de lo que quería también contar. Yo hace 4 años, Moi sabe que yo lo pasé muy mal. Y bueno, creo que toda España. Sí. Pero que hablamos de un divorcio como de la pérdida de un ser querido, como la pérdida de un trabajo, como el que te descarten en algo que tú creías que era seguro, o algo que no esperas, o una enfermedad que te viene y tú no puedes decidir sobre lo que te acaba de pasar. Bueno, pues a mí me metió en un agujero que yo como deportista me he competido con el menisco roto, con fracturas de estrés, con osteocitos en la cadera, con una contractura con Valium que no sabía si hacía 2 volteretas o 3. Que decir, yo, ¿cómo me puede haber destrozado esto tanto? Luego entendí que, claro, mi vida en pareja empezó en la retirada. Entonces, el que eso acabase de esa manera era como volver otra vez a empezar. Y yo sentí que me habían tirado 15 años porque sí, como que no había construido nada en 15 años. O sea, sentí que me habían destrozado todo. Se había caído como un castillo de naipes. Te lo juro. O sea, una lesión nunca me destrozó porque siempre tenía algo que hacer. Yo no podía apoyar el pie, no podía hacer el ballet de pie, pues lo hacía tumbada. No podía hacer el ejercicio, nadaba. No podía hacer mi ejercicio como tal, lo visualizaba. O sea, tenía alternativas a pesar de la lesión. Pero con eso, ¿qué alternativa tienes? Y acabado. O sea, es como si me hubieran roto entera, ¿no? Y entonces me di cuenta que al muy poco, aunque estuve como mucho tiempo un poco ida, pero al poco tiempo yo estaba haciendo una función de teatro que se llamaba Una historia de amor. Donde una fue mujer... el reencuentro físico. Sí. Ese día habíamos hablado por teléfono, obviamente en privado, y ese día la vi una mujer tan vulnerable. Sí, sí, sí. O sea, el abrazo que nos dimos llorando, dije, uff. Sí, yo estaba... Mía. Pero a lo que voy, estaba en esa función. Y era la historia de una mujer que Además, le dejaba... una historia de amor. Claro, una mujer que le dejaba a otra de forma sorpresiva. Y encima había un paso de tiempo de 10 años en la obra donde por fin le confesaba por qué esa persona le había dejado ir a por celos. Y dije, me está hablando la obra. O sea, me está hablando la obra, que todavía no sé el porqué de los 10 años, luego ya he sabido, claro, pero no he necesitado 10 años. Pero dices, ostras, hay un paso de tiempo, o sea, la obra, y yo lo que me di cuenta, y digo, es que cualquier otra persona en la situación como yo estaba, con todos mis pensamientos
suicidas que tuve, o sea, que si lo hablo abiertamente porque es importante que cuando tú químicamente estás mal, tienes pensamientos que no corresponden a la realidad. Es decir, no controlas tu cabeza. Entonces alguien tiene que ayudar a que tú duermas, que comas, para que puedas volver a pensar. Porque lo que pasa por ahí es acabar con el dolor. Y el acabar con el dolor, como no hay nada que lo para, y tú tienes pesadillas, y cuando te levantas la pesadilla real es la verdad, la realidad, y quieres seguir durmiendo. Entonces entras en un bucle, que entonces es muy importante decirlo, que cuando pasan estas cosas, que muchas mujeres me han escrito para decirme gracias porque yo me ha pasado, y gracias a escucharte que esto es normal, lo normalicé y no lo dramatizo. Y lo comuniqué y entonces me ayudaron. Bueno, el caso es que yo no dejé de subirme a un escenario. Yo digo, pero ¿cómo puede ser que yo entraba llorando? Me acuerdo que me dio un ataque de ansiedad antes de la función. Yo estaba tirada en el suelo y dice la regidora, nos quedan 5, ¿anulamos? Y me levanté, dije, fuera, vamos, vamos. Hicimos la función, claro, acabó la función, claro, los aplausos del público, que para mí eran rarísimo que me aplaudiesen en un momento donde yo no quería que me aplaudiera nadie, porque mi vida no era nada admirable. O sea, claro, no sabía discernir entre lo que acababa de hacer en la función de teatro, que era competir con un menisco roto, y el aplauso de lo que yo estaba sintiendo, nada más saludar, ¿no? Entonces me acuerdo que después de este episodio me di cuenta de que estaba siendo capaz de subir a un escenario, hacer mi trabajo y volver. Y entonces en ese movimiento, y ahora es donde voy a lo que yo quería compartir con vosotros, que me está costando llegar, pero hay que contextualizar. No, está muy bien explicado. Para mí el seguir subiéndome a un escenario era los 6 metros de mi cinta de rítmica. La cinta no puede parar, lo sabéis vosotras, si no penaliza. O sea, la cinta es bonita y a la gente le gusta porque dibujamos nuestra vida en el aire, en espirales, en serpentinas, en circunducciones. Estamos en constante movimiento, no paramos. Y para mí, el no haber parado hizo que un día de esas funciones el aplauso dijera, pues igual sí que me merezco un aplauso. Y de repente un día me dio el aire yendo al teatro por la frente y me dio como un poco de gusto. De vida, ¿no? Y dije, ostras, es que si yo no me llego a haber movido en esa dinámica, no hubiera tenido ni el aplauso, ni el trocito del aire, ni el encuentro con un compañero que me sacó un momento de la tal, o el abrazo de un compañero que viene a verme a función de teatro, y hubiera estado metida en una casa en un agujero, sin recibir absolutamente nada más que metiéndome. Entonces, el constante movimiento de la cinta, la pelota, la adaptación. Tú tienes un problema, si lo rechazas, el problema existe. Si lo integras, bailas con él. Y la pelota pesa 400 gramos. Y si no acompañamos la recepción de la pelota, si vamos contra ella, la pelota se va. Y sabemos que tenemos que acompañar y que tenemos que integrarla, que tenemos que sentirla, que si estamos muy tensas, la pelota no tiene carril. Y entonces lo tenemos que poner fácil. Y entonces entender el problema como algo que tiene que pasar por ti y que lo tienes que integrar, no rechazar, aceptar, incluso como hacen los escritores, pintores, hacer arte con lo que estás sintiendo, es muy liberador, porque además es como el no solo adaptarlo, sino aceptarlo. Luego tenemos las mazas, ya no es un aparato, son 2 aparatos. Y muchas veces nosotros cuando las lanzamos al aire, es un lanzamiento que no hacen muchas gimnastas, pero lanzarla con una única mano, las 2, si tú abres unos milímetros de más, los dedos se abren más en el aire al subir y al bajar. Y llega un momento en el que dices, ¿cuál cojo, esta o esta? Y digo, bueno, voy a coger la que está cerca de la línea, para que no se me vaya afuera. Entonces se te cae la otra. Pero somos capaces de ver sin estar mirando. O sea, tenemos la capacidad de saber todo lo que está rodeándonos. Sabemos que la línea está aquí, que allí están las jueces, que el público y mi madre están en aquella esquina, pero yo estoy aquí y no tengo que estar mirando, ¿no? Entonces, para mí es como, yo estoy en esta situación y voy a empezar a ver qué está pasando alrededor que me está ayudando. El abrazo del amigo. Me está ayudando que de repente venga mi amiga Cookie, la que me hace los cafés en el Tarufi, y me saque del brazo obligada a dar una vuelta. Y esto es una amiga que yo no había puesto en valor en mi puñetera vida de esta manera, aparte de que me hacía ositos en el café. Y dices, ostras, esta persona
está haciendo por mí y está viendo que hoy tiene que tirar del brazo y yo tengo que también ser agradecida, porque en esos momentos tú estás en ti, ¿sabes? Luego hay otro aparato que es la cuerda, que para mí son como las emociones, porque la cuerda es aparentemente incontrolable. Hacer un buen ejercicio de cuerda donde tú veas la rigidez y las formas es complicadísimo y para eso necesitas mucha técnica. Para hacer una simple sonrisa de un balanceo, si tú tiras mucho, la comba, ¿no? Se desdibuja. Entonces tú tienes que saber retener bien y acompañar bien y escuchar bien, y un simple balanceo te lleva mucho tiempo de trabajo. Entonces, ¿qué haces con esto? Pues le aplicas técnica y las emociones requieren técnica. Y entonces dije, vale, ¿yo qué tengo? Rabia, ira, dolor. ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo se llama lo que tengo? Tristeza. Vale, ¿y qué hago con la tristeza, no? Bueno, pues intento estar alegre. ¿Cómo puedo conseguir tener algo de alegría? O sea, es que si no entendemos lo que nos pasa primero, no podemos ponerle un remedio y siempre existe una técnica para ello, ¿no? O bien coges, intentas ir también a un terapeuta que te ayude. Pero si no pasamos por entender que no puedo desdibujar la cuerda y que tengo que atender, es muy complicado. Y luego, el aro, que es la valentía absoluta. Porque las gimnastas entendemos que para recoger el aro por dentro vamos a pasar por el golpe. O sea, nos va a dar en la espinilla, en la rodilla, en el muslo, en el cuello, en la nariz. Nos va a dar siempre. No hay elemento que tú empieces y pruebes y no te golpees. Damos por hecho que lo que vamos a hacer es complicadísimo y que nos vamos a golpear y no lo cuestionamos. Entonces, lo que me estaba pasando a mí, entendí que era complicadísimo, que iba a doler y que fácil no iba a ser. ¿Y que te iba a golpear? Y que me iba a golpear muchas veces, porque primero viene el golpe de la decepción, en tristeza, y luego la de los amigos, que eran comunes, y viene otra hostia, perdón, importante. Viene un porrazo. Después viene el de otro tipo de cosas que te vas enterando. O sea, y dices, ¿cuándo acaba? No, son 1000 golpes como el aro. Y lo valiente es seguir intentando atravesarlo. Y entonces de repente un día haces así y pasas sabes por dentro de él sin golpearte. Y dices tú, ahora me quiero estar aquí, ahora quiero estar en este lado, ahora quiero estar aquí. Y eres tú la que decide si quiero estar en un sitio donde no quiero o me muevo como a mí me da la gana. Entonces, para mí fue tan importante, y que creo que no es conceptos que estén alejados de nadie de los que estén aquí. Yo creo que todo el mundo lo ha entendido. No es porque haya sido gimnasta, es porque he rescatado cosas de mi vida anterior al destrozo que me han resignificado o me han vuelto a poner en el lugar que tenía que estar, ¿no? Que ese destrozo te permite, si atravesas todos estos conceptos, recoger los trocitos que han quedado de ti, porque tú crees que ni siquiera los trozos te pertenecen. Entonces, no, ahí me han roto, ahora me cojo los trozos que han dejado de mí, ¿vale? Estos no vuelven más, pero estos sí, y yo vuelvo a volver a construir esto que sí depende de ti. Y para cerrar, hablaba del último ejercicio de Pekín con el ave fénix. Yo terminé mi ejercicio con el ejercicio de cinta donde tenía dibujados los 4 Juegos Olímpicos. Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008. Y yo era imagen de una marca muy importante a nivel mundial. Y esa marca, cuando me vio enseñando en el Kiss and Cry la cinta con los 4 Juegos Olímpicos, dijo, Almu, te hemos elegido entre las 8 atletas de esta marca más importantes de estos Juegos, de todo el mundo. No era de España, de todo el mundo. Y hemos visto el momento de la cinta que nos parece heroico porque hacía historia y queremos hacer unas zapatillas con tu diseño. Que ahora es muy fácil hacer un diseño, unas zapatillas, pero en el 2008 no. Y entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Nada, mándanos tu cinta y allí pues la copiamos y te la devolvemos. Bueno, a las 2 semanas me llaman y me dicen, oye, Almu, que no tendrás otra. Y digo, a ver, esta cinta resume mis 21 años de vida. Digo, ¿cómo que otra? Y dice, no, es que la hemos cortado y pegado en las lengüetas de las zapatillas. Bueno, pues les pedí que me devolviesen los cachos en una bolsita de plástico y en la mudanza de hace 4 años aparecieron los trozos otra vez. Alguien volvía a romper. Y era porque la señora de la empresa de marca no había hecho la traducción bien, ¿vale? O sea, una simple cut copy. O sea, empezaban igual. Yo dije, ¿y ahora? O sea, ¿en serio otra vez? O sea, con el cacho de los cachos y los cachos, ¿sabes? Y entonces, ¿qué hice?
esto no sé si te lo he contado. Compré una cinta blanca, como era originalmente. Cogí los trocitos, los pegué en los lugares correspondientes. Claro, la primera parte de la cinta es 1 metro con doble cara para las parábolas, porque si no, no podemos hacer parábolas. Entonces, se había salvado un Beijing, entonces solo tenía que redibujar un lado. Pero claro, los otros juegos habían desaparecido. Entonces yo los cosí y volví a dibujar mi cinta. Y para mí el trabajo de redibujar mi cinta era haber cogido el control de mi vida. Porque eso, ese diseño, esos colores que yo decidí, esa idea había sido mía, seguía siendo mía y la volví a dibujar. ¿Con esto qué quiero decir? Que te podrán destrozar, pero siempre podremos coger los trozos y volver a redibujar lo que sí depende de nosotros.